Interesante tema. El día de hoy, domingo, aprovecho para saludarlos y darles la bienvenida, pero es necesario trabajar en signo lunar. Ahora, con todos los acontecimientos planetarios, energéticos que vamos a tener, sobre todo esta semana que es tan importante, con tantos procesos, Mercurio que entra a Cáncer, Júpiter que entra a Cáncer, Urano que se prepara y amenaza entrando en Géminis, Saturno y Neptuno que ya están en Aries, todos esos puntos álgidos que nos están mostrando de qué estamos hechos. Y si hay momentos emocionales, todo lo que toque cáncer, todo lo que toque los signos de agua, pues eso es con drama y eso es sintiendo. Se necesitan estas informaciones, no para controlarlo, pero sí para empezar a diluir mucho más el proceso. Bueno, aprovecho para saludarlos, aprovecho para Artemis, no soporto el llanto falso manipulador, dice por acá, nunca nadie nos preguntamos eso, muchas palabras que no dice nada. A ver, dice por acá, nunca nadie nos preguntamos eso, muchas palabras que no dicen nada. ¿A qué te refieres con muchas palabras que no dicen nada? Gabriela, soy dueño de mis emociones, se vienen del inconsciente, él viene del inconsciente, Gabriela. Llorar es muy importante y el real normalmente es solo. El agua debe correr para limpiar, dice Artemis. Roberto, me encanta cómo presentas toda la información, eres expansivo y detallista con una charla que nos trae perspectivas desde diferentes fuentes de conocimiento. Gracias, Roberto, dice por acá Gabriela. Una mamá embarazada debería procurar tener o experimentar buen clima relacional para que ese bebé que esté gestando tenga una buena tabla periódica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice Gabriela. Claro, por eso de ahí es que viene el concepto de que cuando una mujer está embarazada, siempre hay que tratarla como eso, como una mujer embarazada. Si bien es cierto que el embarazo no es una enfermedad, debemos ser conscientes de que una mujer embarazada tiene prioridad, porque todo lo que esa mamá sienta, todos los impactos que esa mamá reciba, es sí o sí, obligatoriamente, no hay cómo diferenciar, no hay un chip, no hay un interruptor que logre prender o apagar y que el bebé no consuma esas emociones. Todo lo que una mamá embarazada sienta, obligatoriamente el bebé lo va a consumir, lo va a consumir. Incluso hay bebés que nacen con adicciones, hay bebés que ya nacen adictos, o sea, calcula, si algo físico se logra pasar, imagínate el mundo emocional. Entonces sí, dentro del tema y dentro del entendido está esa. Sí, Gabriela, muy buen aporte. Entonces, más conciencia frente a eso, claro. Tengo mi emoción a flor de piel, dice Norma. Definitivamente, muchísimas gracias por tu luz, Marta, desde Tehuacán, Argentina. Un abrazo. Camilo, somos vibración, lo que vibras atraes. Cuidado con lo que escuchas, la música, mantras, Camilo. Tembló en Colombia, dice Johnny. Parece que está temblando en Colombia o que ya tembló. Hola, soy Rosario, un abrazo. Hola, genio desde Uruguay. Aprendo a entender a mi luna en Sagitario. Tengo luna en Tauro, Fuentes. Hola, quiero saber cuál es mi astro lunar desde España. Mi luna anda perdida. Sí, amor, yo tuve que aprender aún con mi luna en Cáncer. Tengo tensiones, oposición con Marte. Bueno, llorar es liberador. Reír, puro sufrimiento. Sí, mi corazón. Llorar, como les decía, no estoy diciendo dentro de la explicación, no digo que llorar sea malo, no, digo por el contrario, llorar es de lo más natural, pues es que llorando nacemos llorando, prácticamente desde esa etapa, y si no lloramos, incluso el médico se asegura de que lo hagamos. Es parte de la vida, es parte de la biología que se dé. El punto cuál es, que si nosotros no maduramos, no trabajamos nuestra luna, nuestro signo lunar, vamos a entender siempre como mecanismo de llanto para sustituir o para suplir, siempre para suplir. Si bien la conducta o la acción de llorar es 100% humana, una cosa es desde dónde nosotros lo estamos haciendo. Aquí no digo que no se deba llorar, por el contrario, llorar es muy sano. El punto es cómo lo uso, ¿sí? No estamos diciendo que no se tenga que llorar o que es madurez emocional
tenga que ver con no llorar, no. El punto es cómo lloro, cómo busco ese llanto o si tengo la capacidad de suplir también parte de las emociones, parte de las mías. Buen día, ¿qué tema? Aquí con mi luna en Piscis. Soy gestionando mis emociones. Por suerte cada vez lloro menos. Ya pasé esa etapa. ¿Cómo manejamos la energía de una luna en opuesta al sol? Esta pregunta es interesante de Vicky. Una persona siempre que nace con la luna en oposición al sol es un reto, es quizás uno de los desafíos más importantes porque es difícil conectarse con el tema emocional. A veces se está muy consciente, muy mental, y otras veces se está demasiado emocional. Entonces, como que no hay esa medida, como que cuesta trabajo fluir con las emociones. No es que no sientan, claro, una luna oposición sol siente, todos sentimos, todas las personas sentimos, independientemente de qué signo seamos, independiente de donde tengamos la luna, de donde tengamos el sol, todos los seres humanos por biología sentimos. ¿Mm? Entonces, esa es la parte. Miriam, maestro, ¿hará usted programa signo a signo por la luna? Sería interesante hacerlo. Totalmente un gran desafío, exactamente como lo describes, sí, manejar el tema. Entonces, ¿qué pasa con el signo lunar? El signo lunar, ¿qué debemos aprender con el signo lunar? El signo lunar, lo primero es que nunca, 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 lo peor que nosotros podemos hacer con nuestro signo lunar es creer que afuera algo o alguien lo va a llenar. Ese es el primer, o sea, si queremos tomar tips, si queremos anotar algo desde la biodescodificación, desde la programación neurolingüística, que es la PNL, de trabajar todos los temas emocionales, desde la misma psicología, desde la astrología, por donde cualquier logía lo vayamos a trabajar, numerología por cualquier logía, lo peor que podemos hacer es creer, pretender, tener la creencia de que cuando pase esto afuera, ya me voy a sentir mejor. Eso, si eso está en la mente de alguno, por ejemplo, que aquí me están preguntando en TikTok, ¿qué sugieres tú para crecer emocionalmente? ¿Qué sugieres tú para no ser niños emocionalmente, sino asumir la adultez emocional? ¿Qué sugieres tú para eso? ¿Qué sugiero yo para eso? Primera línea, si hay esa creencia o ese pensamiento, o yo estoy esperando que algo afuera ocurra para yo sentirme mejor, ya estoy mal. Esa es una forma de vivir, esa es una alternativa, ¿sí? Es el libre albedrío. Puede alguna persona tener eso, claro, puede alguien pensarlo de esa manera, pero es un sesgo total. Es un sesgo que lo único que va a generar es frustración. Te agradezco todo lo que haces por nosotros en los en vivos, un gran guía, cuaderno en mano, lista para mis apuntes. Bueno, primer tip, número uno, nada ni nadie tiene la capacidad de llenar mi mundo emocional. Si hay que anotarlo bonito y con buena letra, nada ni nadie tiene la capacidad de llenar mi mundo emocional. Primera regla de oro. ¿Cómo crecer y cómo asumir nuestro signo lunar? Repito, nada ni nadie tiene la capacidad de llenar mi mundo emocional. Si yo mismo no soy dueño de mi propia tabla periódica, si yo mismo no he desarrollado, no es que no pueda, sí se puede, solo que a veces no tenemos la técnica, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo no sé cómo se prepara una paella. A lo mejor si me leo la receta y si aprendo la receta, lo pueda preparar. Lo mismo pasa con las emociones. No es que yo no pueda sentir diferente, no. Todos podemos sentir diferente. Y hay una receta para aprender a sentir diferente. O sea, el tema de las emociones se aprende. Que si se puede aprender a sentir diferente, claro, claro que se puede. Por eso hay PNL, por eso hay psicología, emociones, biodescodificación. Hay una manera de cómo aprender a sentir diferente, claro. Si tú la conoces, la usas. El que no la conoce va navegando en su propio mundo emocional a como esté el torbellino y a como estén las olas del hoy. Bien dice el refrán, cuando la persona no sabe para dónde va, cualquier medio de transporte le va a servir,
Pero cuando tú tienes claro para dónde vas, sabes qué tren te sirve, que diga qué bus, qué medio de transporte te sirve, sabes. Y sabes de dónde sale el terminal y a dónde llegas. Conoces la ruta, pero porque sabes cómo se hace. O sea, si hay una manera de cómo aprender a sentir diferente, claro que la hay. Hola, ¿cómo saber mi signo solar? Me pasa, hay cosas externas que suceden, me hacen feliz. Dice Artemis, hay cosas que no se pueden controlar. Exactamente, estoy de acuerdo con Artemis. Hay cosas que no se pueden controlar. Y dentro de las cosas que no se pueden controlar están las emociones. Muy bien, las emociones no se pueden controlar. Pero las emociones sí podemos aprender a sentir diferente, sí. ¿Aprendemos con el tiempo a sentir diferente? Sí. Tú puedes no saber inglés hoy, ¿sí? ¿Cómo aprendes inglés? Estudiándolo. Cuando estudias en un año, en 2 años, ya sabes inglés. Y si ya sabes inglés, puedes leer un libro que esté en inglés. Las emociones es igual. Las emociones es exactamente igual. ¿Se aprende para sentir diferente? Claro. ¿Para tener una respuesta química distinta? Sí. Recuerden que las emociones están supeditadas a la tabla periódica que está dentro de nosotros. Las emociones son sustancias químicas y nosotros esa química la tenemos dentro de nosotros. Si bien las emociones no se pueden controlar, es decir, no hay un botón de prender y apagar cómo me voy a sentir, no se puede controlar. Sí somos dueños de cómo aprender a sentir diferente. Son dos cosas distintas. Una cosa es controlar las emociones, que he dicho que no pasa, no se puede. Químicamente las emociones no se pueden controlar, como dice Artemis. Hay cosas que no podemos controlar y una de ellas son las emociones, pero sí podemos aprender, ¿sí? Sí podemos aprender de eso. Dice Artemis, sí, inteligencia emocional, muy devaluada, pero hay eventos que superan. Rosa, hola Javier, tengo mi luna en Libra. Miriam, con mi luna en Sagitario, casa 2, cultivando, interesante el tema. Se unió. Por favor, di una más para los tips número 1. Bueno, es que me quedé en el número 1. Recuerden esto. Uno puede controlar nuestros pensamientos y la manera en lo que percibimos nuestras emociones. Tampoco. Tampoco podemos hacer esto. Estoy contestando preguntas, ¿no? ¿Por qué no podemos controlar las emociones? Porque tampoco podemos controlar los pensamientos. ¿Ustedes saben cuántos pensamientos hay por segundo? Nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar más de 5.000 pensamientos por segundo. ¿Quién controla eso? Si muchas veces uno solo o dos ya estás en duda, no sabes si esto o lo otro. El resto de pensamientos no. Por esa razón es que las emociones no se pueden controlar, porque el pensamiento es el activador de la emoción y el pensamiento tiene una capacidad de producir demasiados al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí en este live, nuestra mente está segregando una cantidad de torrente de emociones, de las cuales no somos conscientes y de las cuales no estamos controlando. Entonces, la velocidad a la capacidad de reacción consciente todavía no se ha desarrollado tan allá. Para poder controlar las emociones, obligatoriamente necesitamos tener el control de todos los pensamientos. Y volvemos a lo mismo. A veces se cree que se puede controlar todos los pensamientos, pero si nos vamos a la física cuántica, si nos ponemos con lupa determinadamente a ver si esto es posible o no, cuesta muchísimo trabajo. Allí ves tu carta completa. Bueno, vamos por acá contestando. Dice una mezcla, a ver por acá. Janet, primer tip de maestro Javier, nada ni nadie tiene la capacidad de llenar mi mundo emocional. Ese es un tip que nos saca de apuros. Nada ni nadie, esto hay que repetírselo como el nombre y como las vocales. Nada ni nadie tiene la capacidad de llenar mi mundo emocional. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera yo mismo lo puedo hacer. Ni siquiera yo mismo lo puedo hacer. Muchas veces nosotros estamos en un estado emocional tan complejo y otra persona desde afuera trata de ayudarnos y aunque haga todo lo que haga,
no nos sentimos llenos y no nos puede llenar. Y nosotros tampoco. ¿A qué va? Que siempre hay un aprendizaje, siempre, siempre se debe hacer un aprendizaje, todo. Segundo tip, segundo tip, este les va a encantar. Aquí que están tomando apuntes. Mm. Azucena, bienvenida. Javier, entonces las relaciones con dependencia emocional se dan cuando no nos responsabilizamos de lo que sentimos y aprendemos a gestionar nuestras emociones. Exacto. La dependencia o la codependencia, esa parte de codependencia emocional se da mucho cuando yo creo, tengo la creencia de que la otra persona me hace sentir. Por eso es el primer tip. Nada ni nadie tiene la capacidad de hacerme sentir. Separemos dos cosas. Es la sensación, es el reflejo egoico. ¿A qué se refiere con el reflejo egoico? Desde la experiencia humana nos hace sentir, digamos que el mundo nos ofrece y pareciera que sí, que el otro es el que me hace sentir. No, la otra persona no nos hace sentir. Los que sentimos somos nosotros. Los que sentimos somos nosotros. Es más, a veces podemos interpretar una parte desde un ángulo distinto y nos armamos una película y después nos damos cuenta que no, que nunca fue así. Y sin embargo, vivimos toda la química. Entonces, realmente quienes sentimos somos nosotros, el que lo está sintiendo, pero no es porque el otro. ¿Por qué se toma desde esta línea? ¿Por qué pareciera o por qué nos da la sensación de que la otra persona me hace sentir bien o la otra persona me hace sentir mal o la otra? ¿Por qué? ¿Por qué se siente así? Se siente así porque es la manera en que nuestra parte occipital de la cabeza conecta con la parte visual terrenal que es horizontal. Por eso nosotros estamos diseñados, aunque podamos mover la cabeza de manera vertical en ciertos grados, horizontalmente. Nosotros tomamos esas imágenes del afuera y esas imágenes del afuera, eso que está pasando afuera con alguien, pareja, hijo, con algo de lo que estamos viendo, inmediatamente viaja a nuestra parte occipital, conecta con todo lo aprendido y de acuerdo a lo que nosotros tenemos, interpretamos internamente y se da la segregación emocional. Se suelta la sustancia química, por eso las emociones son una sustancia química y la sentimos en la sangre. Viaja por todo el torrente sanguíneo y la conectamos y la sentimos en la piel. En el momento que esto pasa, nos da la idea de que sentimos así porque esa persona, entonces inmediatamente decimos, es que tú me hiciste sentir de X, Y, Z, B. Claro que hay acontecimientos, nosotros tenemos acontecimientos, por eso digo, es la sensación. Esto tarda, esto tiene trabajo, o sea, esto no es un tema de que hay, no, esto tarda. Es decir, este trabajo tiene su tiempo de preparación, tiene su tiempo de entenderlo, de comprenderlo a fondo.